que la comunidad latinx se está moviendo hacia la derecha y muchos posiblemente voten por los republicanos en las próximas elecciones. Para entender este cambio invitamos a Daniel Garza, presidente del grupo conservador Iniciativa Libre. Daniel, gracias por regresar aquí al programa y te hemos invitado porque estamos notando una nueva tendencia hacia la derecha dentro de la comunidad latina. Dos encuestas, una del Wall Street Journal y otra de X Research, sugieren que el voto latino, si no está dividido entre republicanos y demócratas, está casi dividido. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, mira, Jorge, a mi observación y mi juicio, yo creo que tiene mucho que ver con de que el latino está poniendo mucha atención en lo que son las políticas que surgen de X partido. En este caso, yo creo que los resultados que está brindando la administración de Biden no son resultados positivos. Yo creo que estamos viendo que el latino está viendo menos libertad por tanta restricción de COVID que según iba a solucionar el problema. Menos valor del dólar que tenemos en la bolsa, y eso es por la inflación que parece que no se puede revertir bajo esta administración. Y estamos viendo menos productividad también por una participación laboral pésima. Tenemos 10 millones de trabajos que llenar y no tenemos trabajadores, menos control del crimen también en las grandes urbes y la falta de control en la frontera. Entonces, mire, un tema tras otro estamos viendo de que esta administración no ha sabido cómo lidiar con estas polémicas y yo temo que ahora Biden nominará a un juez que legislará de la banca en vez de respetar las limitaciones que la Constitución le pone al gobierno en restringir nuestras libertades, y esto no va a ayudar tampoco. A ver, si entiendo tu argumento correctamente, Daniel, es que desde tu punto de vista hay varios factores que están haciendo que los latinos se vayan más hacia la derecha que hacia la izquierda. Te pregunto sobre Donald Trump. Las pasadas elecciones él obtuvo 38% del voto latino, mucho más que el 28% que obtuvo en el 2016. ¿Tiene Donald Trump algo que ver con esto, de que los latinos están yendo hacia el Partido Republicano? Bueno, tuvo que ver en cuestión de que estaba avanzando políticas, de que estaba minimizando o reduciendo la carga de tanto impuesto, de tanta regulación. Yo creo que en la prensa, darle tan duro a Trump, él pudo entonces comunicar sus ideas y los latinos vieron los resultados, que bajó el desempleo, subió la participación laboral, el aumento en dueños de casa. Al mismo tiempo, yo creo que también esa productividad que se dio generó más oportunidad y más espacios de trabajo para la comunidad latina. Entonces, ¿por qué darle en contra a un presidente que te estaba dando prosperidad? Ahora, uno puede decir de que era tosco y rudo. 100% sí lo era. Por racista y mentiroso, por eso. Bueno, exactamente. Yo creo que eso de ser, de que la impresión era de que era anti-inmigrante, de que le estaba dando tan duro a los que... yo creo que por la prosperidad de que el latino vio, estaba como que disculpaba un poco eso, ¿verdad? ¿Qué pasa ahora con Joe Biden? ¿Tú crees que los latinos le van a cobrar a Joe Biden y a los demócratas el hecho de estar prometiendo una reforma migratoria desde 1986 y que no pasa nada? Entiendo la política, entiendo que no tienen los 60 votos en el Senado, pero lo prometen y sencillamente no dan resultados. Promesas rotas, Jorge, una vez tras otra. Mire, lo que pasa es que yo creo que la comunidad latina está viendo de que esta administración está tan enfocada y está gastando energía legislativa en avanzar lo que es este tema del voto, de nacionalizar las elecciones, ampliar la Corte Suprema, eliminar el filibuster, todo para aumentar su poderío más de lo que ya tiene. Tiene mayorías, tiene poderío, tiene la Casa Blanca, tiene el Congreso, el Senado, y todavía quieres más poder, hombre. ¿Por qué no te enfocas en lo que son estas políticas que nos van a ayudar en cuestión de economía, de trabajos, de prosperidad, en cuestión de educación, en cuestión de cuidado médico, en cuestión de asegurar de que estamos que no vamos a entrar en guerra, ¿verdad? Con Ucrania y Rusia, y este debacle que se vio en Afganistán, y que estás ignorando a Venezuela y a Cuba, lo que está pasando allá?
enfócate en nuestras prioridades en vez de amasar más y más poder. Daniel, ¿te preocupa que entre los conservadores, de los cuales hay por supuesto muchos latinos, que haya una doble tendencia, primero, de decir que las vacunas no sirven, y segundo, de creer la gran mentira de que Donald Trump ganó las pasadas elecciones presidenciales y no Joe Biden? Estas dos grandes corrientes, estas dos grandes mentiras, ¿están poniendo en peligro la democracia en este país? Bueno, preocupa, Jorge, porque mire, uno ya tiene que reconciliarse con el resultado de las elecciones. Oye, hombre, ya estuvo bien, deja el pasado. ¿Qué vamos a hacer entonces para avanzar estas políticas que digo yo, de arriendar tanto gasto público, arriendar tanto cargo de impuesto y regulación y generar más producción energética? Estas son las cosas que importan para la comunidad latina. Esto ya de estar dolido por la elección pasada ya estuvo suave. Y yo creo que tenemos que ser sensatos, inteligentes sobre este tema de COVID. Claro que ayuda lo que es las vacunas. ¿Por qué uno argumenta en contra de eso? Vamos adelante y asegurar de que tenemos una comunidad saludable. El latino ahorita yo creo que está impactado desproporcionadamente por lo que es el COVID. Y esto de avanzar una teoría de que las vacunas no ayudan, yo creo que es pésimo. Me quedan solo unos segundos, Daniel, pero si tú tuvieras que asesorar al candidato republicano, yo sé que Libre Initiative no tiene nada que ver, pero si tú tuvieras que darle consejos al candidato republicano para ganar el voto latino en las próximas elecciones presidenciales 2024, ¿qué le recomiendas? ¿Qué debería hacer? Sí, mire, yo creo que uno tiene que enchufarse, conectarse con la comunidad latina, a comunicar qué son sus ideas, qué son las políticas. Mira, claro, debe de haber un balance de que por qué esas ideas de los demócratas no están ayudando a la comunidad latina, pero al mismo tiempo el balance es qué es lo que tú propones, qué son tus ideas y por qué son superiores tus ideas. Al mismo tiempo, comunicar el sentimiento de que a ti te preocupa la comunidad latina, te interesa lo que está pasando dentro de la comunidad latina y estás atento a sus prioridades, no solamente querer imponer lo tuyo y amasar más poder a través del voto latino. Daniel Garza de Libre Initiative, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Jorge.